En el siglo XIII, la Iglesia Católica estaba en la cima de su poder desde el punto de vista de influencia en la vida pública. Y sin embargo tenía graves problemas internos, tenía serios problemas de corrupción. Por eso, por doquier en aquella Europa absolutamente cristiana, empezaron a surgir hombres, muchos de ellos laicos, que reclamaban la purificación de la Iglesia. Los cátaros, por ejemplo, o los valdenses en la zona de Lyon, o bien en la zona de Holanda, los lollardos, pedían una iglesia más fiel al mensaje de Jesucristo, más fiel al Evangelio, más pobre, más desapegada de las riquezas del mundo. Muchos de ellos terminaron por salirse de la iglesia porque además de pedir esto y de condenar los pecados, las dificultades internas de la Iglesia, después se extraviaron con doctrinas heréticas que no tenían nada que ver con las enseñanzas de esa Iglesia basadas en el Evangelio. Pero en ese mismo siglo XIII había muchos hombres y mujeres que estaban viendo también lo mismo, los pecados de la Iglesia, la corrupción dentro de ella, pero que decidieron no salirse de la Iglesia para luchar contra la corrupción y contra el pecado, sino quedarse dentro de ella. Hombres como Domingo de Guzmán, como Francisco de Asís, son seguramente los más conocidos de ese siglo, pero no fueron los únicos. Antonio de Padua, por ejemplo, Isabel de Hungría, Clara de Asís, un Raimundo de Peñafort, un Alberto Magno, hombres y mujeres que, viendo lo que los otros veían, decidieron quedarse. Ciertamente no estaba en juego ningún asunto de dogma, sino que estaba tratándose del pecado de la Iglesia, o del pecado, por decir así, de muchos eclesiásticos. ¿Por qué unos decidieron una cosa y otros otra? Había dos preguntas que contestaron de distinta manera. ¿Se pueden reformar las cosas desde dentro o necesariamente hay que irse fuera? Primera pregunta. Segunda, ¿yo que juzgo al otro por sus pecados, soy inocente y puro? ¿O tengo yo también necesidad de conversión, de arrepentimiento, de cambio? La respuesta a estas preguntas decidió que unos terminaran como herejes y que otros fueran santos. 3 siglos más tarde, siglo XVI, también la Iglesia estaba necesitada de reforma. También en la Iglesia había pecado y había corrupción. Ese 31 de octubre de 1517, cuando un sacerdote agustino, Lutero, clavó sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, realmente en la Iglesia había muchas cosas que hacía falta que cambiaran. Pero en esa misma época, en ese mismo siglo XVI, hay hoy más de 59 santos canonizados, más los 26 mártires de Japón. Es decir, en esa misma época hubo hombres y mujeres que optaron por quedarse dentro de la Iglesia y llegaron a ser santos. Naturalmente hay siempre algunos más conocidos, ¿no? Bueno, si hay 59 canonizados, pues quizá lo más señalado, los gigantes, son un Ignacio de Loyola o una Teresa de Jesús, pero no los únicos. Un Papa Santo, Pío V, por ejemplo, un Felipe Neri, un Juan de Dios, santos del Nuevo Continente, un Toribio de Mogrovejo, por ejemplo, o esos mártires de Asia. Una mujer como Rosa de Lima que asume con alegría los problemas de la vida, la cruz, no hay espina sin rosa, dirá ella. Es decir, una gran cantidad de hombres y mujeres que, viendo lo mismo que veía Lutero, contestaron de una forma diferente a las preguntas que se han hecho siempre a lo largo de estos 20 siglos de historia de la Iglesia. ¿Dentro o fuera para la Reforma? ¿Y quién soy yo para decir que ese es un pecador cuando yo también lo soy? ¿Quién soy yo para juzgar a mi prójimo? Puedo juzgar lo que hace mi prójimo, pero ¿quién soy yo para juzgar
a mi prójimo? ¿Es que acaso yo soy Dios? ¿Es que acaso yo soy perfecto? El sentimiento de ser uno mismo un pecador y de necesitar uno mismo la misericordia de Dios nos lleva no a ser comprensivo con el pecado, pero sí a ser comprensivo con el pecador. El ejemplo de San Francisco cuando llega a aquella aldea y se encuentra con un sacerdote que vivía en abierto concubinato y que sin embargo él, el santo, se pone de rodillas delante de ese sacerdote pecador, le pide su bendición y besa sus manos diciendo: estas manos consagran a Jesucristo y yo no quiero saber otra cosa. Es la respuesta que hay que dar. Quizá Lutero podía haber sido un santo. Podía haber sido un santo reformador, repito, un hombre de la talla de un Ignacio de Loyola, por ejemplo, que es un gigante. Y sin embargo, se fue de la Iglesia. Consideró que la Iglesia estaba podrida. Bueno, no tanto, ciertamente, pero sí que tenía cosas que había que cambiar. Consideró que la Iglesia estaba podrida y que desde dentro no se podía hacer nada. Y empezando por buscar la reforma de la Iglesia, terminó negando verdades esenciales del dogma que estaban recogidos y basados en esa misma palabra de Dios que él decía poner en el primer lugar de su pensamiento, de su vida y de sus motivaciones. Vuelvo a repetir, la Iglesia necesita reforma. En el siglo XIII, en el siglo XVI, en el siglo XXI, la cuestión está en qué tenemos que hacer nosotros, dentro o fuera. Lógicamente estamos hablando de reforma moral, no estamos hablando de reforma dogmática, es decir, aquí no se está tratando de si hay o no una herejía dentro de la Iglesia. Hasta ahora eso nunca ha existido. Estamos hablando de la necesaria reforma moral que en cada momento de la historia tiene que producirse. Ante eso, dentro o fuera, considerándome yo perfecto y superior a los demás o sintiéndome yo un pecador que necesita misericordia y por lo tanto dando misericordia al otro que veo que es también un pecador, aunque no haga los mismos pecados o aunque yo no haga los mismos pecados que él hace. Si Lutero hubiera elegido el camino de San Francisco o el camino de San Ignacio, posiblemente hoy tendríamos un santo y estaríamos celebrándolo en los altares en lugar de tener que estar doliéndonos por una ruptura que nunca debió de haberse producido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.